La presentación. Espérame que... Perfecto, ya se está grabando. Te decía gracias a la institución y a todos ustedes por... ojalá este sea un espacio en el que podamos conversar sobre todo eso, ¿sí? O sea, yo voy a trabajar un tema que es el de las patologías actuales. Me interesaría que esto se transforme en una conversación. Con lo cual, comienzo diciendo algo que es lo que me caracteriza cuando doy una charla, cuando doy clases, que es que cuanto más dialogado sea esto, me parece que va a ser mejor, mejor para ustedes, mejor para mí. No tengo ningún problema con que alguien se desmutee y haga una pregunta, ¿sí? Cuando diga algo que no se entiende, no tengo ningún problema en que me interrumpan, no esperen hasta el final, no arrastren una pregunta hasta el final de la charla, prefiero que las vayan haciendo a lo largo de la charla. Y no las... ¿Cómo? Es bonito. ¿Qué? ¿Se muere? Bueno, esa es otra cuestión que ya lo decía María Soledad recién, traten de estar muteados a menos que vayan a hacer una pregunta, ¿sí? Pero si van a hacer una pregunta, desmutense y me la hacen y así podemos ir conversando. Bueno, es una alegría entonces estar con ustedes. Gracias María Soledad, gracias Luis también por la gestión de este espacio. Ahí te veo por ahí arriba. Y bueno, tenemos hoy las patologías actuales, que es un tema que yo trabajé hace muchos años, pero que en realidad es un problema de cotidiana. Yo no sé exactamente cuál es la orientación teórica de ustedes, con lo cual las preguntas de ustedes me van a permitir ir orientando también un poco la charla. No sé si se posicionan desde el psicoanálisis, si es dentro del psicoanálisis, si tiene una lectura más freudiana, más lacaniana, kleiniana, no lo sé. Con lo cual, yo soy lacaniano. Mi principal lugar de enseñanza en la facultad es en una materia que se llama psicoanálisis Freud, o sea que me dedico a transmitir de Freud. Y mi pasaje, mi apoyatura principal es el trabajo en los hospitales, ¿sí? O sea, yo trabajo mucho en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual mi apoyatura clínica es esa, además del consultorio, obviamente. Bien, entonces, más preámbulo, yo diría que nos metamos en el tema de las patologías actuales, que es lo que nos convoca hoy. Supongo que ya están al tanto. Hay, digamos, la idea de hoy es que podamos trabajar aquello que permite conformar una categoría, que es el de las patologías actuales, donde se presentan diferentes... Hay alguien que está sin el micrófono muteado, donde se presentan diferentes patologías, pero que en su conjunto las denominamos patologías actuales, y que pueden llamarse de diferentes maneras. A veces se las llama patologías de borde, a veces se los llama pacientes impulsivos, a veces se los llama pacientes que se autodestruyen, a veces se los llama patologías del acto, pero en definitiva yo no creo que sea necesario, o por lo menos a mí no me interesa a los efectos de esta charla, ubicar algún otro nombre. Me parece que el de patologías actuales es un nombre que sienta bien, que está muy bien para lo que nosotros vamos a trabajar, porque lo que me interesa no es tanto una cuestión descriptiva, sino ubicar cuál es la posición del analista y cuáles son las intervenciones posibles respecto de las patologías actuales, ¿sí? O sea que me interesa más la terapéutica que apuntar a una cuestión diagnóstica solamente. Por supuesto, una cosa no quita la otra, ¿no? Y dentro de las patologías actuales, a los efectos de esta charla elegí 4, pero para ubicar qué es lo que tienen de común, cuál es la lógica común que tienen estas 4 configuraciones clínicas que podemos incluir dentro de esto que estamos llamando patologías actuales. Y me refiero a las adicciones, por un lado, ciertos tipos de violencia, no cualquiera, y por supuesto no me refiero a la violencia cuando se explica por otra razón, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ubicar acá, las anorexias y bulimias, y los ataques de pánico en su conjunto, ¿sí? O sea que me voy a referir a las patologías actuales. Dalia, tenés el micrófono desmuteado. Me voy a referir a las patologías actuales, en particular a estas 4, pero ubican en común.
¿sí?, la lógica común de estas patologías. Y después vamos a tener una serie de seminarios donde vamos a trabajar lo específico de cada una de estas patologías. Después ya les podrán comentar respecto a estos seminarios, y vamos a trabajar qué es lo que tienen cada una de específico y ciertas intervenciones particulares que me parece que hacen más al detalle de, en todo caso, las adicciones, la violencia, la anorexia y la bulimia y los ataques de pánico, ¿sí? Pero hoy lo que quiero es trabajar la categoría de patologías actuales en su conjunto. Bueno, ¿qué tienen en común entonces estas 4 configuraciones clínicas? Pienso que se unifican por 3 rasgos, ¿sí? Hay 3 cuestiones que son las que primero saltan a la vista. La primera es muy evidente, es muy obvia y es la más sencilla de entender, es casi una cuestión estadística, es que son patologías actuales porque están muy presentes en la actualidad, es una obviedad, ¿sí? O sea que por eso en cierto momento cobraron el nombre de patologías de la modernidad. Es la que menos me interesa, pero vale la pena recordarlo. El segundo rasgo, ¿sí?, además de que son actuales en ese sentido, son actuales en otro sentido mucho más importante para la clínica, que es que son un eterno presente, o sea que cuando se presenta el padecimiento por alguna de estas vías, ¿sí?, las adicciones, las anorexias, las bulimias, el ataque de pánico y algunas modalidades de la violencia, cuando se presenta el padecimiento por esta vía, son actuales porque no tienen historia, ¿sí? Entonces, primera cuestión. ¿Qué quiere decir que no tienen historia? Lo estoy planteando en el sentido freudiano del término, que la angustia es actual, siempre es actual la angustia. Y siempre es actual la angustia porque es un padecimiento que no se inscribe en una historia, por lo menos en principio, por lo menos en un principio tal como Freud lo plantea. Esto lo pueden ir a buscar a un montón de lugares, si quieren una referencia bibliográfica como para leer esta cuestión les recomiendo el texto freudiano, es un poquito largo el nombre, sobre la justificación de separar de la neurastenia un síndrome en calidad de neurosis de angustia. Igual como está grabada pueden volver y pueden escucharlo, ¿sí? Pero es uno de los primeros textos de Freud acerca de la angustia, muy preciso porque delimita lo que va a entender por angustia de ahí en más, que por otro lado es la misma definición que aparece en el DSM-5, o sea, no cambió eso. El modo en el que Freud entiende la angustia es totalmente actual. Y ahí Freud se refiere a la angustia en términos de una actualidad, de un eterno presente, ¿sí? Se lo vive como un eterno presente sin historia. Después me voy a meter un poco en esto para poder desarrollarlo y que se entienda el alcance y la potencia que tiene el concepto de angustia en la obra freudiana. Entonces este es el segundo rasgo, ¿sí? El primero era que están muy presentes en la actualidad. El segundo es este otro registro de la actualidad. Es actual porque no tiene historia, ¿sí? Entonces si uno intenta hacer historizar al paciente, verlo a las marcas edípicas, no aparecen. Ese es el obstáculo, ¿se entiende? Porque cuando uno intenta manejar el tratamiento por la vía más estándar, por la vía más clásica, con lo que se encuentra en estas configuraciones clínicas, con las patologías actuales, es que el paciente no historiza. Entonces uno lo lee como una resistencia, pero en realidad no es una resistencia del paciente, es una resistencia propia, es una resistencia del dispositivo analítico. Uno está queriendo que el paciente historice, cuando en esa patología eso no va a ocurrir. Entonces no es un problema de una resistencia del paciente, es una de cómo nosotros conceptualizamos a las patologías actuales, ¿se entiende? Si digo algo que no se entiende, me frenan, ¿sí? Me pueden hacer una pregunta, no tengo ningún problema. Bueno, y el tercer rasgo, que me parece que termina de definir a las patologías actuales, es que son del orden del actuar, no del decir, ¿sí? Son del orden del acto, pero del orden del acto no en el sentido del acto analítico, sino en el sentido de una clínica en donde lo que ordena el relato del paciente no son las formaciones del paciente tal como Freud y todos los que vinieron después las conceptualizaron, ¿sí? No es una clínica de las formaciones del inconsciente. Parece que Dale. Daniela quiere hacer una pregunta. Daniela... Buenísimo. Dale, si vos andás avisándome si hay alguien que quiere preguntar, porque yo voy charlando. Sí, Dale, Daniela, sí. decime.
Sí, Leopoldo. No, solo quería como en concreto entender a qué te refieres con historizar. Bien. A ver, ahora voy a desarrollarlo más, te adelanto algo y lo desarrollo dentro de 5 minutos, ¿sí? Cuando termine la enumeración de los rasgos principales. Pero, en principio, cuando digo historizar, me refiero a que historia de padecimientos. Cable de bolas. Cable de bolas. Sí, Un cable de bolas para el Darwin. yo lo que diría, me parece buena la sugerencia de alguien que lo había sugerido por ahí, es que se mutee a todos y que en todo caso si alguien se quiere desmutear, porque si no, están interrumpiendo todo el tiempo. Entonces, lo que te decía Daniela es que es una historia de conflictos, la de la neurosis, ¿sí? Las neurosis se caracterizan por una historia de conflictos que se manifiestan de diferentes maneras. La clásica, que es la que inaugura el psicoanálisis, es el síntoma, ¿sí? El síntoma es el testimonio de un conflicto psíquico. El modo en el que se manifiesta un conflicto es por la vía de un síntoma. Pero en las patologías actuales no encontramos ese conflicto. ¿Se entiende? A modo de título, no sé si te orienta un poco, cuando uno quiere historizar con el paciente, la historia de esos conflictos que se manifestaron por la vía de un síntoma, no aparecen, no están. Entonces, uno podría decir, en realidad hay una resistencia de parte del paciente porque no quiere historizar. Y en realidad no ese es el punto, sino que en realidad responden a la lógica freudiana de la angustia, que es un paciente sin historia, pero no porque no tenga una historia al modo de una anamnesis médica, ¿se entiende? O sea, si yo le pregunto qué pasó a los 4 años, a los 5, a los 6, me lo va a decir, ¿sí? Esa neurosis, pero no historiza en el sentido de las formaciones del inconsciente. ¿Sí? ¿Te respondí, Daniela? Sí, De nada. Bueno, ahora igual lo voy a retomar porque quiero ubicar el tema del conflicto psíquico que es central para este tema. Bien. Entonces, 3 rasgos. Están muy presentes en la actualidad, configuran un eterno presente, es decir, que no remiten a la memoria inconsciente freudiana, ¿sí? El inconsciente es una memoria. Estas patologías son actuales porque están por fuera de las formaciones del inconsciente. Y en tercer lugar, no están dentro del decir, donde el paciente asocia libremente, sino que más bien se presentan por la vía del actuar. Ejemplo clásico, el del paciente que se corta, ¿sí? Se hace cortes. No estamos hablando del que tiene un acto suicida y que le sale mal y que no llega a la consulta porque no le salió. No. Hablando del paciente que se corta porque el corte alivia la angustia, ¿sí? O sea, estoy hablando de ese tipo de pacientes que son una inmensa mayoría. Esos cortes están dirigidos a alguien, están dirigidos a una mirada y que muchas veces fueron tratados como acting out, ¿sí? O sea que escribir dentro del acting out. Después lo retomo. Bien, tenemos esos 3 rasgos que van a ser nuestros ejes. Y entonces acá aparece definición que les recomiendo y les sugiero que vayan a buscar a los que les interese este tema, que es una frase que está en el seminario de Lacan y que va a ser lo que nos va a orientar en el medio de todo esto, ¿sí? Es la brújula que tenemos para nuestro encuentro de hoy. Dice así, dice que actuar es un modo de tramitar el padecimiento subjetivo cuando no se lo puede por la vía de la palabra. ¿Sí? O sea, esta es la idea de Lacan, que el actuar es el modo de tramitar lo que la palabra no permite tramitar. ¿Sí? Entonces la frase de Lacan, actuar es restarle a la angustia su certeza, actuar es operar una transferencia de angustia. No se entendió, no importa, porque todo lo que sigue es para poder explicar esta frase. Actuar es restarle a la angustia certeza, restarle, quitarle, ¿sí? Es sacarle a la angustia su certeza. Actuar es operar una transferencia de angustia. Y estamos hablando de pacientes actuados, ¿no? Entonces, estas modalidades de presentaciones subjetivas, las que llamamos patologías actuales,
se organizan bajo el modo de las formaciones del inconsciente, sino más bien por esta vía de la actuación, que a veces son actings, a veces son pasajes al acto, y otras veces son simplemente de modo fracasados, totalmente fallidos, de tratar de sacarse la angustia de encima. Por ejemplo, los cortes, que no necesariamente son pasajes al acto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Buenísimo. Sí, perfecto. Bárbaro. Con lo cual tenemos algunas nociones, en el medio de esta definición y lo que venimos diciendo, tenemos algunas definiciones que hay que ir abordando, que son la de cuerpo, la de acto, la de las intervenciones y la posición del analista en la transferencia, por lo menos eso. ¿Sí? Así que me meto en el desarrollo de estos temas. Vamos primero con lo que Freud dijo acerca de la angustia. ¿Qué dijo Freud acerca de la angustia? ¿Dónde las ubicó? Yo voy a situar el punto que me parece central, ¿sí? No todo el desarrollo por las tres versiones de Freud acerca de la angustia, solamente voy a ubicar el punto central. Sí, Héctor, ¿querías preguntar algo? ¿O me pareció? No sé. No. Bueno. Ustedes saben que el psicoanálisis comienza por la vía del síntoma, ¿sí? O sea, Freud inaugura el psicoanálisis interrogando cómo se produce un síntoma, cómo se constituye un síntoma y sobre todo cómo se lo resuelve. O sea, que uno podría afirmar que la clínica freudiana, durante los primeros 20 años, que no es poco, es una clínica sintomática. Y cuando decimos una clínica sintomática, me refiero a lo que le interesa es saber cómo se resuelve un síntoma, que es un montón. Y para eso, lo que hace es ubicar que son abordables por la vía del psicoanálisis, por la vía de la interpretación, son los síntomas que son testimonios de un conflicto psíquico. Si esto Freud lo dice por todos lados, si quieren ubicarlo en un texto en donde Freud es magistralmente claro, el texto que les sugiero es Las neuropsicosis de defensa. Es un texto de 1894, se llama así, Las neuropsicosis de defensa. Y Freud ahí lo que plantea que frente a un conflicto psíquico, el neurótico responde con la represión, ¿sí? Lo reprimido intenta volver a la conciencia, y ¿cómo no puede volver? Vuelve bajo la forma de un sustituto, de un disfraz, y ese disfraz, esa formación sustitutiva, es el síntoma, ¿sí? Por eso el síntoma es el testimonio, es lo que nos queda, es lo que habla acerca de lo que fue reprimido. El síntoma es el testimonio del psíquico. Es una solución de compromiso el síntoma, porque no es ni lo reprimido ni lo represor, está en el medio. Es aquello que logra llegar a la conciencia, ¿sí? Esta es la lógica freudiana. Y que de alguna manera anticipa, ¿sí? Porque prácticamente ya es completamente anticipado en esto que acabo de decir, la noción de sujeto del psicoanálisis. El sujeto dividido, no el sujeto, ¿sí? Sino el sujeto dividido, es ese que está entre lo que fue reprimido y lo represor. O sea que dividido entre una cosa y otra. Y el síntoma es un testimonio de esa división del sujeto. O sea que, siguiendo, y si no, por favor, pregúntenme, el síntoma va a testimoniar de la división del sujeto y la operación del analista es interpretar justamente esa división y hacerla hablar, porque es lo que va a permitir que la asociación libre motorice la... Bien, ¿y la angustia? ¿Qué pasó con la angustia en el medio de todo esto? Y Freud dice que la angustia acá no tiene lugar, que está por fuera del dispositivo analítico, porque cuando intentamos hacer hablar a un paciente angustiado, no encontramos nada de lo reprimido. Esta es la primera versión freudiana de la angustia, después más, pero me interesa esta en particular, porque tiene que ver con nuestro tema de hoy, ¿sí? Después Freud desarrolla de otra manera la angustia, y que no es el que me interesa hoy. Entonces, la angustia
está por fuera del dispositivo analítico en esta primera versión freudiana. A eso me refería hace un rato con que la angustia no tiene historia, porque no tiene esa historia, no tiene ese conflicto psíquico a partir del cual el síntoma va a ser el testimonio de que efectivamente el sujeto está dividido y que va a retornar con una formación sustitutiva. No hay nada que interpretar. Y por eso, en ese primer momento, a estos pacientes Freud los manda a la casa, no los toma en análisis, porque no sabe qué hacer. Porque la operación analítica es la interpretación, y no se puede interpretar si no hay una representación reprimida. En la angustia, y esto es inicio de la obra freudiana, y de ahí en más para siempre, para todos los autores que vienen después de Freud también, en la angustia no hay nada reprimido. No podemos interpretar la angustia. Esta es la técnica que se desprende de esta conceptualización de la angustia, que es que no hay nada que interpretar cuando un paciente está angustiado. Lo que hay que hacer es otra cosa, pero interpretar no, porque si intentamos interpretar la angustia no nos vamos a encontrar con nada. Y entonces, vuelvo al inicio, cuando intentamos interpretar alguna de estas configuraciones de las patologías actuales, ¿sí? Un paciente que se corta, que es un modo de responderle a la angustia, es un modo de sacarse la angustia encima. Si intentamos interpretar eso, no vamos a encontrar nada porque no hay nada reprimido. Entonces, interpretable, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Bárbaro. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Esto de la angustia que no tiene nada, o sea, no hay nada reprimido con la angustia, es solo en estas patologías actuales. Habrá que sí, no. No, está muy bien tu pregunta. Está muy bien, porque hace al concepto de angustia. Por definición, justamente, en la angustia no hay nada reprimido, o sea, no hay ninguna representación, porque por definición la angustia carece de representación. ¿Se entiende? O sea, si alguien está angustiado, es porque falta la representación. Esta es la definición freudiana y Lacan va por la misma vía. Y, digamos, que todos los que después también. No hay representación cuando estamos bajo el afecto, la angustia, ¿sí? Cuando estamos bajo el afecto de la angustia, no hay representación. El ejemplo clásico de esto es el historial de Juanito, ¿sí? Vieron que Freud tiene 5 grandes historiales. Uno de ellos es el de la fobia del niño, de Juanito, y en el historial de Juanito comienza con lo que uno podría llamar el gran ataque de angustia, que es ese punto de encuentro con la ausencia de representación. Estoy introduciendo la teoría de Lacan acerca de la angustia, que le da una vuelta más a esto, pero no es necesario, porque el hecho de que se presente el objeto y alguien se angustie, no quita que cuando alguien está angustiado, no hay representación. No hay representación ni consciente ni inconsciente, no hay representación, ¿sí? Por eso el afecto de angustia. Es más, si te llega un paciente angustiado a una guardia, yo trabajé en una guardia en el Hospital Borda, acá en Buenos Aires, durante varios años. Cuando llega un paciente angustiado a una guardia, ¿uno intenta interpretar algo? No, claro no. Lo que tratas de hacer es abrochar la angustia a alguna representación, porque justamente, por definición, la angustia carece de representación. ¿Sí? Esto es así en la primera, en la segunda y en la tercera versión de Freud de la teoría de la angustia. La angustia siempre carece de representación. Porque si aparece una representación, ya no es más angustia, es otra cosa. Y el ejemplo de Juanito, o el hombre de los lobos, o cualquier historial, o cualquier paciente que ustedes atiendan. Cuando aparece una representación, se transforma en miedo. Ahí aparece la fobia. Ese es el pasaje de la angustia al miedo. El pasaje de digamos, el ataque de pánico a la fobia, si quieren. La fobia tiene representación. ¿Sí? Ahora entonces ya no está angustiado, que no se sabe ante qué es, sino que ahora tiene miedo al caballo, supongamos, Juanito. O en el caso del hombre de los lobos, el otro gran historial de Freud, tiene miedo al lobo. Pero se entiende, ahí ya hay una representación
o es el caballo. En el momento de la angustia, no. Sí, Luis. De acuerdo. Ignacio Rodríguez quiere hacerte una pregunta, parece. Dale. Hola, ¿el miedo es la única forma en que a la que se puede pasar la angustia o realmente a muchos síntomas? Bien, otra muy buena pregunta. No, el miedo es una de las formas. Es la forma que Freud más trabaja, porque en realidad cuando Freud hace la noción del afecto de la angustia, en realidad lo que hace es un contrapunto. Y por eso privilegia el contrapunto que hace Freud en el texto Más allá del principio de placer. Arma un contrapunto entre tres cuestiones: angustia, miedo y terror. Son tres que se definen por la relación que tienen con el peligro. El miedo surge frente a algo que es peligroso, pero que sé que es. El caballo, la posibilidad de que me cuando salgo a la calle, salir de mi casa y olvidarme de la llave de gas abierta, entonces tengo que volver a revisar. ¿Se entiende? O sea, el miedo, la representación, se define por su relación con el peligro, pero cuando hay una representación. El terror también por su relación con el peligro, pero es justamente lo que ocurre, caer bajo el afecto de terror, ¿sí? Quedar aterrado. Schreck dice en alemán, ¿no? El susto, es lo que ocurre cuando no hubo ningún tipo de anticipación para ese peligro. ¿Sí? Entonces se cae bajo el afecto del terror o del susto, pero el susto en el sentido freudiano, ¿sí? Del quedar aterrado, con Freud, cuando no hubo ninguna preparación para ese peligro. El ejemplo freudiano es el de la bomba que está allá al lado, ¿sí? Y entonces una neurosis traumática, porque no hubo ninguna preparación para ese peligro. Nada me anticipó de eso que iba a ocurrir. ¿Sí? Y por ende después tiene un traumático, que intenta ligar eso que devino traumático. Y en cambio la angustia, que también se define por la relación al peligro, no es ni el terror ni el miedo. Porque en la angustia no hay una representación, como sí hay en el miedo, pero sí hay una como no hay en el terror. ¿Entienden? La angustia es la preparación para el peligro, dice Freud. Y tiene razón. Es una preparación, es una señal de que te anticipa, ¿sí? Es una anticipación de que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? No sé. Es el alerta. Por eso vieron que el paciente angustiado no duerme. O duerme mal. Está en estado de alerta. ¿Qué va a pasar? Y bueno, te dice lo que te puede decir, pero la verdad es que como la angustia carece de representación, no sabe qué va a pasar. Y eso es lo que lo diferencia del miedo, donde la angustia se dosifica en el miedo, ¿se entiende? La angustia se transforma en el miedo a, no sé, salir a la calle solo, supongamos. Pero ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya tenemos un síntoma. En la angustia no tenemos un síntoma. ¿Sí? Bueno, esta es la definición de Freud. Lo que hace Freud con esto, por lo menos en un primer momento, es ubicar que la angustia no es interpretable. ¿De a quién más? Si no se puede interpretar. Y para nosotros esto es fundamental, porque si estamos hablando de días actuales, y entonces vuelvo a la idea central de nuestro encuentro de hoy, las patologías actuales son modos fallidos de responder a la angustia. Son modos fracasados de responderle a la angustia. Pero son respuestas, ¿sí? Son intentos de poder tramitar la angustia. Son intentos fallidos, pero por lo menos intentan, ¿se entiende? O sea, porque es peor la ausencia de respuesta. Entonces, cuando está en angustia, la ausencia de respuesta es mucho más complicada. Las patologías actuales son estos modos fallidos, totalmente fracasados, de intentar hacer algo con la angustia. Por eso, creo que eras vos, Ignacio, el que habías preguntado, ahora no me acuerdo, pero fue una pregunta. ¿Hay otros modos, aparte del miedo? Sí, claro, justamente las patologías actuales.
es nuestro tema de hoy. ¿Se entiende? Patologías actuales son otros modos de responderle a la angustia. El miedo es uno, el miedo es la vía sintomática. El miedo es la vía más clásica, la que interroga a Freud, la que puedo interpretar, porque ahí sí puedo interpretar. Porque yo puedo interpretar la fobia a las víboras, puedo interpretar la fobia al caballo, porque lo puedo historizar. Porque si ese paciente se pone asociante, y entonces yo puedo empezar a recorrer en la historia de este paciente a ver con qué se enlaza, ese miedo me va a remitir a la otra, como la llamaba Freud, me va a remitir a otro escenario que es el que yo voy a poder interpretar. Pero las patologías actuales son otros modos de respuesta, ¿sí? Mucho más frágil el síntoma. Y por eso la interpretación no nos va a servir. Y por eso las patologías actuales no se inscriben dentro del dispositivo analítico clásico. Hola, Me pareció que había una pregunta, ¿puede ser? disculpa interrumpir tu... Dale, Erika. Hola, saludos desde el Puyo, Ecuador. Bueno, tengo una duda. Sabes que tú estabas hablando sobre los 3 rasgos, ¿no? Dentro de esto está el acto de actuar. Yo trabajo con adolescentes y ahorita esto del actuar me llama mucho la atención porque tengo un adolescente que actúa, pero más le voy como a síndrome de Munchausen porque dice, ay, pero es porque quiere ir a que todos los médicos le den toda la atención. Cuando ya no tiene toda la atención, deja de actuar. Entonces, he ahí el síntoma del miedo. No es que el miedo está actuando de las patologías actuales. En realidad, ahora mis adolescentes me sorprenden con una clase de cosas con bulimia es igual, pero el actuar, ¿no? El conflicto que ellos tienen para llamar la atención. Obviamente, el contexto, ¿no? Son niñas que han venido violencia sexual, violencia intrafamiliar, maltrato, esas clases de niñas. Entonces, claro. por ahí me gustaría que me ayudes abordando para ver yo también cómo puedo abordarles a ellas para no parecer una psicóloga tan fría tampoco, porque no te creo, yo ya veo lo que está pasando, pero también poder lograr llegar a su psique y ayudar a resolver. Perfecto. Bárbaro. Bueno, la charla de hoy en gran parte está orientada para ese lado, ¿sí? Yo no creo que no creerles a estos pacientes, porque en realidad el paciente lo vive como algo que le pasa, no lo vive como un engaño que te está haciendo a vos. El paciente no lo experimenta como, la voy a engañar a Erika. No ese es el modo en el que se presenta, sino más, lo decías vos muy bien recién, en el sentido de que tuvieron una historia de mucho maltrato, sufrimiento, padecimiento, pero que en definitiva cualquier neurótico puede pasar por una historia así. Y el problema es que no tienen la respuesta privilegiada de la neurosis fantasma, ¿sí? Tal vez estoy introduciendo un concepto que por lo menos hasta acá yo no había nombrado, que no sé si lo manejan, pero lo introduzco y si no explico, ¿sí? No tienen la respuesta fantasmática para poder responderle a esta modalidad de padecimiento. Entonces, lo que hacen es intentar llamar a una mirada, y las actuaciones son eso, ¿sí? Estos actings que vos describís son estos de convocar, son llamados a la mirada de alguien, que no es cualquier alguien. Fíjate que todas las personas que vos nombraste son personas de una institución. ¿Sí? De alguna manera son los profesionales que vienen a representar a este otro institucional. O sea que no es a cualquiera, van a intentar localizar con este llamado a la mirada. O sea que si el otro los mira, por lo menos en ese punto existen. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? El actuar que hacen cuando se cortan, y solo lo hace si hay alguien para mirarlo, porque está intentando convocar esa mirada. Y entonces ahí vos dijiste algo que para mí es una perlita y que me parece que es importante que tomemos lo que vos decías, que es que no querés ser fría frente a eso. Claro, está muy bien, porque no hay que ser frío frente a eso, porque si uno es frío, entonces ese intento de esta forma fallida de solucionar la angustia no funciona. ¿Entienden? Es como decirle eso que
viniste a contar no me interesa. Uno no le diría nunca a un paciente eso. Bueno, pero si uno se pone frío frente a un paciente que te está actuando, por ejemplo, unos cortes y te los dirige para que los veas, es lo mismo. Si uno se pone frío, es como rechazar justamente su escena. Entonces, totalmente de acuerdo con vos, no se trata de volverse frío. Ahí el concepto, que es hacia donde estamos yendo, digamos, la charla es arribar a ese punto, es el de transferencia de angustia. ¿Sí? O sea, la posición en la que nosotros vamos a estar es la de poder alojar esa angustia. El otro día, en el Instagram que tengo, de paso les comento, porque tengo algunos posteos justamente sobre este tema que acabas de preguntar, Erika. Mi Instagram es mi nombre y mi apellido, ¿sí? O sea, Leopoldo Klickman. En el Instagram hice un posteo sobre ese tema, donde lo que trabajaba era el lugar, ¿sí?, a donde uno va a parar cuando se produce una actuación y cómo se trata de alojar la angustia en ese punto. O sea, venía casi como a colación, como a tu pregunta. Estaba anticipada a tu pregunta. Dentro de un ratito nos metemos con eso, ¿sí? Porque en el posteo no está tan desarrollado, pero me gustaría que lo hablara. Me parece importante tu pregunta. Bueno, estábamos entonces con el punto de la angustia, que es un eterno presente. Leopoldo, Y que hay los dos preguntas pacientes... más. No sé si Sí. deseas responderlas o prefieres seguir Ah, con la... Sí, Carolina no, Quintana, dale. sí, Carolina Quintana Dale, y luego Ignacio Rodríguez. Hay dos preguntas. dale. Carolina. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Hola, Yo Carolina. quisiera que por favor me ayuden con un concepto de la diferencia entre la ansiedad y la angustia. Bien, la ansiedad es un concepto psiquiátrico, ¿sí? O sea, la ansiedad, psiquiatría, no es un concepto psicoanalítico, y es un concepto basado en estadísticas. Esto no está ni mal ni bien, simplemente tiene un fundamento distinto, está basado en la recurrencia de un fenómeno descriptivo, ¿se entiende? Entonces, la ansiedad es el concepto que podés encontrar en el manual de psiquiatría, el DSM-5, o el CIE-10 si querés, o el 11. Entonces, la ansiedad es el concepto recurrente basado en estadísticas que podés encontrar en un manual de psiquiatría. La angustia es un concepto psicoanalítico que descriptivamente son iguales, pero el tema es que, ¿sí?, o sea, que en ese punto no vas a encontrar diferencias, se refieren exactamente a lo mismo, pero si hablamos estamos hablando de un concepto, y si hablamos de un concepto, tenemos que ubicar, que es lo que estamos haciendo, de dónde viene, y sobre todo qué lugar tiene en la cura, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de angustia, la angustia es un afecto, la angustia es una brújula que orienta hacia lo real. Vi una pregunta que apareció ahí muy al pasar entre las preguntas que iban pasando. El fantasma es lo que opera de velo frente a lo real. Y ese es el lugar de la angustia, porque la angustia es cuando fracasa el fantasma. ¿Sí? ¿Te respondí? O sea, la angustia es un operador, es lo que nosotros podemos utilizar en la clínica, intervenir para un lado o para otro, es una brújula en la clínica. La ansiedad es un concepto estadístico, simplemente podés ubicarlo por su recurrencia. Ok, muchas gracias. Descriptivamente, ¿sí?, si vos vas a donde Freud dice qué es la angustia y lees la descripción de qué entiende Freud por angustia, es lo mismo que la ansiedad. Sudoración, palpitación, mareos, lágrimas, vómitos, aumento de peso, disminución de peso, náuseas, me faltan, son 10. Ayúdenme. ¿Cuál no dije? Insomnio. Insomnio, muy bien. Y me falta uno. Buah. No, ya ni sé cuáles dije, pero son 10. ¿Por qué? Porque la angustia, me diste el pie, Natalia, para decir esto, la angustia no es decir angustiado. La angustia no es lo que a uno le pasa el domingo a la tarde. ¿Se entiende? Eso no es angustia. Eso es otra cosa. Será tristeza, que quieran, pero no es angustia. La angustia son estos fenómenos en el cuerpo que acabo de describir. Sudoración, palpitación, lágrimas, mareos, vómitos, náuseas, aumento de peso. Eso es la angustia. Y carece de representación. Porque si hay una representación, ya no es más angustia, es otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí, por ahí queda un poco más preciso respecto de
qué es el concepto de angustia. Había otra pregunta, la de Daniel. Y ahí también, Natalia, también hay una pregunta que dice, Freud habla de la repetición, ¿no sería la repetición una coordenada conductual que se visualiza en la crisis de angustia? Freud habla de la repetición. ¿No sería la repetición una coordenada conductual que se visualiza en la crisis de una angustia? Bueno, ese es el punto al que voy. Déjenme que desarrollo esta pregunta con lo que sigue. Dijimos que Freud ordena la clínica, si traza una línea divisoria entre lo que es analizable y lo que no es analizable, ¿sí? Entonces, para que algo sea analizable, en una primera época de Freud, conflicto psíquico, ¿sí? Si no hay conflicto psíquico, no es analizable. Pero después, en realidad, Freud lo que suma es la idea de transferencia. Lo que va a trazar la divisoria de aguas es la transferencia. Si hay transferencia, entonces es analizable, y si no hay transferencia... ¿Y a qué nos referimos con transferencia? Les pregunto yo a ustedes, así puedo responder la pregunta que estaba acá. ¿Qué es transferencia? ¿Qué es la transferencia? Psicoanalítico, ¿no? No la transferencia de dinero. El paso de la angustia al síntoma. ¿Cómo sería eso? La transferencia. La transferencia, sí, eso, la transferencia. ¿Qué es? ¿Cómo entienden la transferencia? Porque es un concepto que usamos mucho, pero no es tan sencillo, ¿no?, de definir. Quizás es lo que tú absorbes del paciente y te conectas demasiado con lo que está pasando. Puede tener que ver con eso. Sí, puede tener. Es lo que proyecta el paciente, el psicoanalista o el Bien, psicoterapeuta. bien. Tenemos dos dimensiones de la transferencia, ¿sí? Hay una primera dimensión que es la que ubicamos con el amor en una vertiente tierna, en una vertiente de la amistad, en una vertiente de la suposición de saber al otro. Esta es una primera de la transferencia. Y tenemos otra versión, otro registro, ¿sí? No se excluyen, pueden estar las dos. Otro registro de transferencia, que es la del obstáculo, que se puede presentar por la vía del odio, ¿sí?, de la hostilidad, o por la vía que también es del amor, pero no el amor en la versión que dije antes, sino en la vertiente erótica de la transferencia. Entonces tenemos la transferencia en su versión de amor tierno, por un lado, y eso hace que el paciente hable. Le supone cosas al analista, y el analista sostiene, ¿sí?, hace semblante, sostiene ese lugar, y desde ahí puede interpretar. Esta es la transferencia en su versión de saber. Es la que menos me interesa ahora. Porque el otro registro de la transferencia, donde lo que se instala es o bien la erótica, ¿sí?, el amor en su versión erótica, hace que el paciente no asocie más, no quiera hablar más. Lógico, porque si vos estás diván y en realidad le supones a tu analista que no te está escuchando, o que no te quiere escuchar, o que no le interesa, o hay alguna representación erótica con el analista, no vas a asociar libremente, ¿o sí? En todo caso podés asociar, pero no va a ser libremente, va a ser coaccionadamente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la transferencia se produce como un obstáculo. Y les voy a poner un ejemplo, que es el de Freud, y que a mí me parece súper claro. ¿Conocen el historial del hombre de las ratas? Sí. Es uno de los grandes historiales, ¿sí?, de Freud. Es un tomo entero, ¿sí? Es el historial acerca de la neurosis obsesiva, es donde Freud introduce de un modo muy clínico que él entiende por neurosis obsesiva. Y lo que cuenta Freud es que en la primera entrevista, piénsenlo con un paciente para ustedes, llega este paciente y le dice a Freud que leyó toda su obra, que le encanta la obra de Freud, que es buenísima y que se quieran con él.
Y Freud le dice, bueno, o sea, lo toma como paciente, pero no le importa que al hombre de las ratas haya leído toda la obra de Freud. No tiene ningún lugar en un análisis, ¿se entiende? O sea, no es operatorio para un análisis si el paciente leyó toda nuestra obra o no, o todas esas suposiciones acerca de quiénes somos. Eso no es operatorio. Lo que es operatorio es otra cosa, y esta es la transferencia, esto es lo que quiero ubicar. Porque la transferencia no es llevarse bien con el analista, ¿se entiende? La transferencia no es el buen rapport, no es ese lazo amistoso. Esa dimensión de la transferencia la que nos interesa es la otra, que es la siguiente. El hombre de las ratas tienen que contexto, ¿sí? O sea, en el marco de la Primera Guerra Mundial, los presos de guerra, el hombre de las ratas llega a Freud y tiene una fantasía que no se la puede sacar de encima. Igual que cualquier obsesivo que está acosado por sus propias fantasías. Bueno, este paciente está igual. Está acosado por una fantasía que no se puede sacar de la cabeza. Y está todo el día torturado por una fantasía. Y la fantasía es la siguiente. Le cuenta a Freud. Le dice que hay una práctica que se hace en Oriente, donde se agarra a los presos de guerra, se les pone una lana en el ano, y el paciente se detiene ahí, no le cuenta más. No le cuenta más nada a Freud. Y Freud le dice que si no le cuenta la fantasía, no lo va a poder ayudar. ¿Sí? El paciente se levanta, da vueltas por el consultorio, léanlo, está en el historial de Freud, es la entrevista número 3. O sea, van a la tercera entrevista y ven que el hombre de las ratas da vueltas, se para en la silla, hace piruetas. Freud le insiste, le dice que si no le cuenta la fantasía, no lo va a poder ayudar, no va a poder interpretar nada, no tiene nada que hacer, que le tiene que contar. El hombre de las ratas sigue dando vueltas, no le puede contar nada, hasta que Freud, un poco ofuscado, como le pasaría a nosotros, golpea la mesa y le dice, ¿usted se refiere a ese tormento en donde ponen una lata en el ano y meten una rata dentro? ¿Esa es la tortura a la que se refiere? Y el hombre de las ratas le dice que sí, que es esa. Y entonces Freud dice que el hombre de las ratas está con una cara de horroroso placer, que le pone el nombre al historial, ¿se entiende, no? Bien. Es decir que, ¿quién incluye la fantasía? ¿Quién la cuenta? ¿Freud? Claro, el que asoció ahí es Freud, ¿se entiende, no? Sí. Bien, termina esa sesión, vayan y léanlo, vayan a buscarlo porque es una joyita. Termina esa tercera entrevista, la rata se para, le da la mano a Freud para despedirse hasta la sesión siguiente, y le dice, el hombre de las ratas, a Freud, le da hasta la próxima, señor capitán. Porque el capitán era el teniente, era el capitán cruel que torturaba a los presos de guerra en la fantasía de este paciente, ¿se entiende? Era el que torturaba a esta gente, era esa fantasía que el tipo no se puede sacar de encima. Es decir, Freud entró en la serie de los crueles. ¿Se entiende lo que es la transferencia en su vertiente de odio? La transferencia en la vertiente hostil. Ahora Freud, pero pensémoslo para nosotros, ahora el analista ya no es más el analista. Ahora presentamos al capitán cruel, al que tortura a los presos de guerra. Entonces cuando uno habla, no habla como analista, no soy Leopoldo Klickmann que estoy escuchando a un paciente, no, porque uno no elige el lugar transferencial. No es algo que uno elige, es el lugar que nos asigna la transferencia de acuerdo a cada paciente. En el caso de este paciente, el otro es cruel. Entonces, si se arma la transferencia, uno va a ir a parar sí o sí al lugar de un otro cruel. Aunque intentes lo contrario, aunque le digas, ¿qué es lo que le dice Freud? Esto me había olvidado de decirlo. Al inicio de la entrevista, Freud le dice que si no le cuenta la fantasía no le va a poder ayudar y que él no goza de la crueldad, que él no es cruel. Freud se lo dice, pero no importa, porque como Freud completa la frase, como es Freud el que introduce el relato del tormento, Freud va a parar a la serie del capitán cruel, del padre. ¿Se entiende? Completamente. Una pregunta.
Sí, bancame un segundito. Entonces, se arma una serie psíquica, ¿sí? Es lo que Freud dice. La transferencia es cuando el analista va a pasar a ocupar un lugar en esa serie psíquica. La libido pasa del síntoma, ese tormento del cual no debe pensar, pasa del síntoma al analista. Ahora el analista ocupa un lugar en la economía libidinal del paciente, dice Freud. Tiene razón. Ahora formamos parte del síntoma. Ahora la transferencia se organizó con el analista forma parte de la transferencia, pero no es el propio. No soy yo. ¿Se entiende? Ahora represento al Capitán Cruel. ¿Eso quiere decir que mis intervenciones tienen que ser crueles? No, para nada. Pero quiere decir que yo hablo desde ahí. No quiere decir que tenga que responder desde ahí. Pero estoy ubicado en ese lugar. ¿Sí? Bueno, el concepto de abstinencia no es nuestro tema de hoy, pero me parece que es un punto importante. Ahora voy a explicar qué relación tiene con la angustia, porque aparte veo que hay una pregunta sobre eso. Sí, Ignacio. ¿Esta transferencia limita o ayuda en el proceso terapéutico? Bien, Freud lo que dice es que la transferencia de esta manera es el principal obstáculo y al mismo tiempo la palanca del éxito de la cura. Es las dos cosas a la vez. Esto lo puedes encontrar en un texto que se llama Sobre la dinámica de la transferencia. Un texto de 1912. Es importante, es prácticamente uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis. O sea, es, por un lado, el principal obstáculo, porque ahora sos el Capitán Cruel. Representás al Capitán Cruel. Pero al mismo tiempo es la palanca del éxito, porque si no vas a parar ese lugar, no hay tratamiento. Es como ver una película. O sea, el paciente te cuenta cosas, pero es como si fueses al cine. Digamos, el actor que filmó la película no te va a escuchar si vos le hablas a la pantalla, ¿se entiende? Es como hablarle a la pantalla si uno no está, si la transferencia no se arma. Entonces, uno tiene que tener algún lugar en esa película. Tengo una pregunta. Tenés que meterte, claro, tenés que meterte en la película. Y meterte en la película es la transferencia. Cuando te metiste en la película, y bueno, es un obstáculo, claro, porque el papel que te tocó no lo elegís vos. En cada caso te tocó un papel distinto. En este caso, con este paciente, a Freud le toca el lugar del Capitán Cruel. ¿Qué decías, Marlon? Mucho gusto, un saludo desde Honduras. Soy psicólogo, soy un poquito nuevo en esto del psicoanálisis, así que tal vez algunas preguntas resulten un poquito como que sencillas, ¿verdad? Ningún problema. Quería preguntar específicamente sobre eso último que usted explicó. Usted mencionaba el que mete el papel de la transferencia que deposita la otra persona a nosotros. Exactamente. Yo había leído por ahí un texto que decía de que eso puede ser incluso un poquito cruel, jugar con las fantasías de la otra persona, con sus procesos transferenciales. ¿Realmente es así? Porque yo también considero de que puede ser muy útil meterse en el papel. Por ejemplo, si yo fuera el capitán malo, podría transformarme poquito a poquito, poner el paso de las sesiones en el buen capitán, por ejemplo, y en cierta forma ayudar. Pero ¿cómo me quedo entonces yo en la representación ya de esta? Perdón, ¿cómo me quedo luego representado en esta persona? Porque yo me quedo introyectado en ella, supongo. Bien. Es una pregunta básica para nada, me parece una pregunta importante. Es la pregunta que se hace Freud, justamente. Yo creo que este tipo de preguntas son las más importantes, porque son las a nuestra clínica cotidiana, ¿sí? No, Freud lo que dice es lo siguiente, dice que ahí hay que abstenerse de responder, ¿sí? Hay que abstenerse de responder a la transferencia, y que en todo caso lo que hay que hacer es otra cosa, porque no se trata de ser el Capitán Cruel, que se nos transfiera ese lugar no quiere decir que respondamos desde ese lugar, son dos cosas distintas. Que nos atribuyan algo no quiere decir respondamos efectivamente desde ahí. Pero tampoco quiere decir que hay que rechazar ese lugar que se nos atribuye. Entonces, de un modo mucho más fácil que yo, dice, no hay que confirmar la transferencia, pero tampoco hay que rechazarla. ¿Se entiende? Hay que confirmar que vos sos el Capitán Cruel, pero tampoco lo tenés que rechazar. Y a lo que dice Freud le agregaría algo, porque tu pregunta me parece que ubica que Freud no dijo, que es que tampoco se trata de jugar con las fantasías del paciente. No, claro, no. No es jugar con las fantasías, porque eso sería cruel. No.
poder analizarlas. Es como la representación del torero. Vieron que el torero saca el manto rojo, convoca a los demonios, en este caso, convoca a la fantasía del Capitán Cruel, pero le hace el ole, la deja pasar. ¿Se entiende? No confirma eso que... ahora va María Fernanda. No confirma eso que se nos transfiere. Se abstiene de responder desde ahí. Entonces, ahí la noción que aparece, que no es exactamente nuestro tema de hoy, pero lo podemos trabajar en otra oportunidad, es el del análisis de la transferencia. Es decir, ¿sí? Justamente con eso que se nos transfiere. ¿Se entiende? ¿Por qué no se puede interpretar? Porque no se puede confirmar. Porque si lo confirmás, entonces terminaste siendo el Capitán Cruel. Es lo que pasa en la vida cotidiana, en el amor. Pasa todo el tiempo esto. En la vida cotidiana, lo que ocurre todo el tiempo es esto, que es que uno le transfiere algo al otro y le dice, porque vos tal cosa. Y el otro, ¿qué hace? Le dice, no, yo no, vos. ¿Se entiende? O sea, rechaza la transferencia. Bueno, es que en la vida amorosa uno no está como analista. Se supone, ¿no? Pues sería un aburrimiento total. Pero, claro, o sea, pobre. Si uno está como analista, está ahí, ¿no? Escuchando. No, no es una buena política en el amor, me parece. Pero en el amor, justamente, se produce todo el tiempo lo que no pasar en un análisis. En el amor se confirma y se rechaza la transferencia, todo el tiempo. Es lo que no hay que hacer en un análisis. Se espera que un análisis responda de un modo distinto. ¿Y por qué? Y porque no te toca de la misma manera. Porque cuando tu partener, ¿sí? tu otra persona, quiere algo, ¿no? En la línea de... Darwin, tenés el micrófono abierto. Cuando te transfieren algo, ¿sí? En general no son cosas muy lindas las que te transfieren, ¿no? No suele pasar esto. Cuando se transfiere algo en la vida amorosa, cuando le haces alguna atribución, cuando proyectas algo en el otro, en general no son cosas muy lindas. ¿Y el otro qué hace? Se la saca de encima, lo más rápido posible. Bueno, en un análisis no hay que hacer eso, no hay que rechazar la transferencia, pero tampoco hay que confirmarla. No se responde desde ahí, ¿sí? Así que nos queda ahí una ventanita abierta, que es importante, que es cuál es la dirección de la cura en un tratamiento respecto de la transferencia. Había una pregunta. Sí, yo tengo un comentario, me parece súper interesante todos estos temas, y justamente este tema de la transferencia nos habla así de la mano de la contratransferencia, ¿no? Lo contratransferencial que se da, y recuerdo una película, no, bueno, me imagino que si la han visto, está con Johnny Depp, de Don Juan de Marco, que él termina haciendo un proceso analítico con Marlon Brando, que hace... Qué lindo, me llevó a esa escena, porque justamente hay un proceso contratransferencial desde el amor. Con Brando termina siendo parte de la historia de ese suceso que termina siendo un poco histórico, ¿no? Porque hay una... Claro, no es una neurosis obsesiva, es otro tipo de patología donde se queda anclado y fijado en ciertas situaciones, avatares del amor, pero cómo Don Juan de Marco le lleva al psiquiatra a un proceso contratransferencial, donde la vida de pareja del psiquiatra cobra otro sentido, donde el psicoanalista vuelve a mirar a su mujer. Y creo que esa parte es interesante, y creo que es un aporte cómo también nosotros podemos terminar recorriendo la vida del paciente, pero también recorremos nuestra propia vida. Bueno, ese es el concepto de contratransferencia que vos traes, ¿sí? Y acá se abren diferentes escuelas dentro del psicoanálisis. Sin meternos en el tema, lo que te diría es que Freud conceptualiza el concepto de transferencia. Después tenemos toda una gran serie de autores que conceptualizan la contratransferencia, que es lo que acontece del lado del analista. Y después tenemos... Yo me quedaría con lo que plantea Lacan respecto a este punto, que es el deseo del analista.
que es otra cuestión, que es cómo responderle a la violencia sin incluir los propios sentimientos en el tratamiento. ¿Se entiende? Dejémoslo ahí planteado. No nos aleja demasiado de nuestro tema de hoy, pero me parece muy interesante lo que traes. Yo creo que la solución a ese problema es el deseo del analista. Así que es un concepto importante dentro de la obra de Lacan. En particular está en el seminario 8 y seminario 11. Son los dos lugares donde lo trabaja. Bueno, vuelvo a las patologías actuales para poder cerrar esta idea porque nos queda no tanto tiempo. Dijimos que entonces las patologías actuales se caracterizan por la angustia, porque son respuesta a la angustia, ¿sí? Y las modalidades de responder son todas por las vías del acto. ¿Y por qué el acto? En el actuar pueden restarle a la angustia la certeza que es propia de la angustia, ¿sí? Porque vieron que, tomemos un ataque de pánico, nada más claro que alguien que está en un ataque de pánico que tiene certeza de que se va a morir, de que tiene una muerte inminente. ¿Se entiende a qué me refiero? La certeza, ¿a qué se refiere Lacan con la certeza? Es me muero ya. Esa certeza propia de la angustia es la que el actuar permite restarle. ¿Se entiende? O sea, permite hacer algo con esa certeza. Claro, lo que pasa es que el actuar te lleva a una situación aún peor. ¿Se entiende? Las patologías actuales, supongamos el ataque de pánico o la violencia, son una respuesta a la certeza de la angustia, pero te llevan a un lugar peor. Por ejemplo, el acto violento. O, por ejemplo, el corte. Entonces, el paciente que se corta, después de que se cortó, está tranquilo, ya no está más angustiado. Claro, pero se cortó. Y se lo dirigió a un otro. ¿Se entiende? Esto tiene un fundamento que tiene relación con cómo se constituye el sujeto, que es lo último que voy a desarrollar hoy, y en todo caso quedará para otra ocasión poder particularizar cada una de las patologías actuales y cómo se interviene. Además, me pareció súper interesante las preguntas que fueron haciendo hasta acá porque nos abren a un montón de temas centrales, ¿no? La transferencia, la angustia, se van abriendo temas. Sí, Luis. Sí, y aquí hay una pregunta de Ignacio Rodríguez que me parece que está bueno con lo que quieres proponer ahora. Para leerla y por ahí está en el chat. Y por ahí se puede cerrar con esto que quieres mostrar. Dale. ¿Por qué estos neuróticos de las patologías actuales no tienen el privilegio del fantasma? ¿El fantasma responde a la estructura neurótica? ¿Qué pasa en la vida de ese neurótico para que fracase ese fantasma? Bueno, a ver, empiezo por la mitad de la pregunta. ¿No? ¿El fantasma responde a la estructura neurótica? En realidad el fantasma es propio de la neurosis. O sea, fuera de las neurosis no hay fantasma. El fantasma es la respuesta neurótica. ¿Qué es el fantasma? No lo puedo resumir en un minuto, pero lo que sí podemos decir, o mejor sí, lo voy a desarrollar, porque me parece que es lo que va a permitir darle mucho más cuerpo al tema de las patologías. A ver, lo voy a desarrollar así, a ver si te puedo responder, y me parece buena, Luis, tu idea de abrochar con esta pregunta. Pensemos lo siguiente, ¿cómo se constituye el sujeto? ¿Sí? Tenemos diferentes modos de pensar la constitución del sujeto, pero hay uno que, a mi entender, privilegiado, es el modo en que yo pienso la constitución del sujeto, que me parece que es central, que es el modo en el que lo plantea Lacan. Imagínense a alguien un bebé, que cae en el medio en paracaídas, y entonces le empiezan a hablar, ¿sí? Es un lactante, un día de vida, le empiezan a hablar, ¿y qué es lo que escucha? Escucha ruido, ¿sí? Al principio, el lactante, no importa si cayó en Argentina, cayó en Ecuador o cayó en donde sea, no importa, siempre primero escucha ruido, ¿sí? Un tiempo después, empieza a ver canciones, es decir, empieza a ver ¿sí? Intervalos, empieza a ver picantes que no significan nada, porque todavía no tiene uso de la palabra, ni tampoco entiende nada de lo que se le dice, pero sí ya empieza a ver intervalos. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
O sea que empieza a significantizarse, o sea, empieza a haber unidades significantes en la escucha. Tomémoslo en los ejemplos de la vida cotidiana. Los padres al bebé de un día de vida, a ver, este va a querer usar el chupete como su hermanito, porque el hermanito no lo quiso. A ver, entonces le meten el chupete, le dicen, ah, mira, este tampoco quiere. Le empiezan a hablar, ¿sí? Los padres hagan eso de los hijos. O, mira, ahora está llorando porque tiene hambre. El bebé tiene 2 días de vida, ¿sí? Y llora hace 4 horas. Yo tengo 3 hijos, o sea que créanme que sé lo que es un niño llorando. Llora, ¿y qué hacen? ¿Qué hace de los primeros cuidados? Quien lo ocupe, si es una función, lo puede ocupar el padre, la madre o quien sea. ¿Qué hace el otro cuando el bebé llora? ¿Qué les parece? Atiende. ¿Qué hace el otro? Atiende a Claro. ese llanto. Intenta consolarlo. Claro. Intenta consolarlo. ¿Y cómo? Con Lo interpreta. Lo interpreta. Y este es el punto central, porque, claro, está muy bueno el ejemplo que traes, porque le da la leche, pero le da la leche, se interpretó que ese llanto es porque tiene hambre. Porque a veces los padres dicen, ah, no, llora porque tiene hijos, mejor no le doy la leche porque va a llorar el doble. O a veces interpretan que llora porque tiene sueño, entonces mejor lo empiezo a mancar, así se duerme y deja de llorar. O sea que el primer lugar al que adviene el sujeto, antes de ser sujeto de la palabra, antes de poder hacer uso de la palabra, el primer lugar es de ser interpretado por el otro. La primera interpretación viene del otro, de los primeros cuidados, de los padres, que interpretan todo lo que el niño hace. O sea, somos interpretados de entrada. Si eso no ocurre, estamos en problemas, ¿se entiende, no? Ahí nos vamos a otro tipo de patologías. Nos vamos más, no para la psicosis, nos vamos para el lado del autismo. ¿Sí? O sea, nos abre otro campo de problemáticas. Pero si estamos hablando de las patologías actuales, de las neurosis graves, de las neurosis, el otro siempre interpreta. Bien, entonces la primera operación de la constitución del sujeto, la primera que sí o sí tiene que ocurrir, es que el sujeto se va a alienar, ¿sí? Se va a alienar a esos significantes con los cuales fue hablado. O sea que los padres le hablan al niño y él... ¿Cuáles pueden ser esos significantes? Y tiene la voz parecida al tío. El niño va a ser psicólogo. No, este niño no va a ser psicólogo, va a ser médico como el padre. ¿Se entiende? O sea, los padres le hablan todo el tiempo al niño y el niño se va alienando a esos significantes con los cuales fue hablado, a los tonos, a las modalidades de hablar del otro. ¿Sí? Entonces, la primera operación es la alienación a los significantes de la demanda materna, dice Lacan. ¿Qué es esto? Que es que el niño se aliena a esos primeros significantes. Y eso constituye al sujeto, ¿sí? Pero en cierto momento, y esto quienes trabajan en clínica con niños, pero en particular en la clínica con adolescentes lo pueden ubicar todos los días, esto es típico de la clínica con adolescentes, hay cierto momento en el cual el niño necesita armarle una pregunta al otro, ¿sí? Le dirige una pregunta, que es, ¿yo solamente soy esos significantes con los que fui a hablar? ¿O puedo existir por fuera de esos significantes? ¿Se entiende? ¿Existe el niño por fuera de los significantes con los que fue hablado? ¿O solamente es eso que se espera del otro? Mientras no tenga lenguaje, quizá no existe fuera de esos significantes con los que fue hablado. Bueno, pero entonces el niño va creciendo. En principio el lenguaje, dijimos que tiene de entrada porque es hablado y es interpretado desde el día cero. Es más, el lenguaje lo preexiste, ¿no? Al sujeto, porque, mirá, cuando nazca seguramente va a ser varón, no, va a ser nena. Bueno, pintémosle la cuna de este modo. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar Pablo, no, se va a llamar, no sé, José, se va a llamar Juan. ¿Entienden? O sea, el lenguaje preexiste a la existencia del sujeto.
Entonces, primero es marcado por estos significantes. El sujeto se aliena a esos significantes. Y en algún momento, pero ahora ya estamos hablando de un niño, ¿sí? 5, 7, 8, 9, 10 años. En algún momento, el niño se hace la pregunta de si puede existir por fuera de estos significantes del otro. Separarse, esta es la segunda operación. La primera es la alienación. La segunda es la separación. ¿Puede separarse del otro y existir por fuera de esos significantes con los cuales fue nombrado? ¿Puede tener una existencia por fuera del lugar a donde fue esperado? Este es un tema que lo introduce Lacan, pero la verdad es que es un tema para nosotros de lo más actual, porque uno podría pensarlo incluso de otro modo. Podría decir, yo no me identifico con ese nombre que me pusieron. No me identifico ni siquiera con ese género que me pusieron. ¿Se entiende? O sea, nos encontramos en la clínica con este tema. Entonces es una pregunta ya que uno puede doblarla y llevarla, y que tiene otras consecuencias. Tomémosla en la vida más cotidiana. ¿Sí? En la vida más cotidiana, esta pregunta podría, bajo la forma de, y me quisieron doctor, pero la verdad, yo quiero jugar al tenis, no me interesa ser doctor. ¿Puedo existir por fuera de ese modo con el cual fui nombrado? Bien, ¿cómo le dirige el niño esta pregunta al otro? Porque no se la dirige por la vía de la palabra. Vieron que los niños no nos dirigen esta pregunta. Esta pregunta, el niño se la hace al otro por la vía de un actuar. Y acá volvemos a las patologías actuales. Es por la vía de una puesta en acto, por la vía de una escenificación, que el niño interroga qué lugar tiene en el otro y si puede existir por fuera del otro. ¿Cómo lo hace? Se hace aparecer. Esto es característico de la clínica con adolescentes. El niño o el adolescente juega a perderse, juega a sustraerse de la escena. Por ejemplo, juega a las escondidas, que el otro no lo encuentre. ¿Y qué te pasa si yo me escondo y vos no me encontrás? ¿Te vas a angustiar? ¿Se entiende? O un paciente que yo tenía hace 20 años atrás, cuando atendía en el Hospital Borda, el paciente venía y me contaba que a la salida de la sesión iba a ir a jugar con sus amigos a ver quién cruzaba la ruta, ¿sí? Más cerca. Ese era el juego. A ver quién podía cruzar corriendo la ruta más cercano a los autos. Al que lo pisaban perdía, obviamente. Pero se entiende que una cosa es como algunos, los que tienen más mi edad, deben haber visto ese juego, el Frogger, ¿se acuerdan? El de la ranita cruzando y la aplastan. Bueno, pero no estamos hablando del juego donde se pone en riesgo, porque no es esa la cuestión. No, es que viene a la sesión, viene al análisis a contar que va a jugar a eso, ¿se entiende? Es la escenificación del juego. ¿Y qué te pasa a vos cuando te cuento esto de lo que voy a hacer después? Es un modo de interrogar qué le pasa al otro frente a la posibilidad de que se pierda. ¿Se entiende? Y si yo me muero, ¿qué te pasa? Ahí preguntan, ¿por qué pasa en la adolescencia? Justamente porque esta operación que estamos llamando separación es una operación que ocurre en la pubertad, particularmente en la pubertad. Lo desarrolla Lacan en el seminario 11 bajo la pregunta del niño dirigido al otro: ¿puedes perderme? O sea, ¿qué te pasa a vos si yo desaparezco? ¿Qué te pasa si no me encontrás? Les recomiendo una película. Se llama Dulces Sueños. Es una película italiana que estuvo en cartel hace 5 años, más o menos. Donde no se las voy a spoilear, les voy a contar nada más la primera escena. En la primera escena tenemos un niño chiquito con una madre muy melancolizada, y el niño juega a esconderse abajo de la cama, juega a esconderse adentro del ropero, es ya un puber, ¿sí? O sea, es chiquito pero es un puber. Juega con la mirada de la madre, pero para ver si la madre lo va a buscar, y la madre no lo va a buscar. Es más, la primera escena termina, y esto da inicio a la película, con la madre que vos la ves, o sea, el niño está mirando hacia la ventana, esperando a que la madre lo vaya a buscar, y no lo va a buscar, y cuando mira por la ventana ve caer un bulto por la ventana. Así empieza la película. Es la madre que se tiró por la ventana, ¿se entiende, no?
no solo que no lo fue a buscar, sino que aparte él no fue lo suficiente para poder hacer existir y hacer sostener el deseo de esta madre. Es terrible como empieza. Y de ahí la película salta a niño que ya es un adulto, o sea, a los 3 minutos de la película es un adulto, y me parece una linda metáfora de lo que ocurre con estos casos, donde la niñez y la adolescencia fue totalmente arrasada, ¿se entiende? O sea, se le perdió la adolescencia, se le perdió toda su niñez, o sea, toda la inocencia propia de la niñez desapareció, y automáticamente es un adulto. Y el problema que tiene es que tiene un ataque de pánico. O sea, nos viene ideal, porque justamente es un ataque de pánico, que es ese modo que encuentra de sacarse de encima la angustia. La angustia por ese lugar que no pudo ocupar para la madre. ¿Sí? Dulce Sueño se llama la película. Es una película italiana, se las recomiendo mucho. Ahí pregunta alguien si de ahí viene el término adolecer de adolescencia. Sí, en realidad el término adolecer del adolescente viene de adolecer las mutaciones que ocurren en ese momento de la pubertad. Vieron que Freud no utiliza tanto el término adolescencia, utiliza más el término pubertad, pero por las mutaciones que se producen en ese momento. Pero sí, viene de ahí. Entonces, para concluir esta idea y la charla, tenemos 2 operaciones. La alienación, se aliena a esos significantes, y después se tiene que producir una separación. Se tiene que separar de esos significantes para poder tener algún grado de existencia por fuera del otro. No, uno es nada más lo que esperaron de uno. ¿Se entiende? Cosa que en muchos neuróticos ocurre y que nos consultan por esto, porque la pregunta que se les arma es cómo pueden tener una vida por fuera de lo que se esperó de ellos. El otro día hice un posteo en Instagram justamente sobre este tema, sobre de qué manera encontrar una existencia posible por fuera de lo que se esperó del sujeto. Y la verdad es que la clínica está orientada a tomar esta pregunta, para que el sujeto pueda tener una posición activa respecto del lugar que tuvo y respecto de su propia palabra. Bien, entonces se produce separación. El sujeto se pierde para el otro. Y cuando se pierde, convoca el deseo del otro, porque el otro, salvo en la película Dulces Sueños, salvo que el otro sea un melancólico, el otro lo va a ir a buscar al niño, ¿o no? Es lo que se espera. De si el niño vas en el colegio, al niño, y lo vas a buscar, estás esperando que aparezca. Y el niño está esperando ver el brillito en tu mirada, a ver si está esperándolo o no. A ver si te olvidaste o no te olvidaste, ¿se entiende? Bueno. Lo que ocurre en estos casos, en las patologías actuales, es que esta operatoria fracasó en algún punto de los que acabo de describir. Y como fracasó, entonces, esta angustia, sacársela de encima, de alguna manera. El actuar es el modo de sacarle a la angustia lo propio de la angustia, la certeza, ¿sí? Entonces, es por la vía de un actuar que las patologías actuales se sacan la angustia de encima. Por cualquiera de sus formas, ¿sí? Anorexia, bulimia, pasajes al acto, los actos violentos, las adicciones. Bueno, acá nos faltaría articular otro concepto que también es central, que se podrá tomar eventualmente en otro momento, que es el de super-yo. Porque el super-yo tiene mucho que ver con las actuales. Bueno, quedan unos minutitos. Yo lo que diría es, tomemos algunas preguntas, si les parece, que veo que hay unas cuantas. Las que estaban hasta acá las respondí, si no, díganme, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Aquí nos pregunta alguien soluciones para estas patologías, pero bueno, eso es algo que vamos a contarles para las personas que deseen inscribirse justamente a 2 clases posteriores, donde justamente se va a trabajar la forma de intervención, ¿no? Entonces, ahí les Exactamente. Sí, sí. Bien, lo único que adelantaría respecto de eso es que el modo de intervenir con cada una de estas patologías es distinto, porque fue lo primero que decía, ¿sí? Que se llaman patologías actuales porque todas están unificadas por esta lógica común, que es la de
tratar de sacarse la angustia de encima. Ahora, el modo de con una adicción no es el mismo que el modo de intervenir con un acto violento. ¿Se entiende? Porque responden a lógicas distintas. Tienen en común de sacarse la angustia encima, pero el modo de intervención es distinto. Y respecto de las soluciones, en realidad son soluciones fallidas las patologías actuales. Lo que hay que ubicar ahí es otra cuestión, ¿sí? Es cómo hacer de esa solución fallida otra solución que no sea fallida. ¿Qué otras preguntas tienen? Yo tengo una pregunta, me queda una duda pequeñita, pero Dale. creo que de pronto, pero sí es importante, como, bueno, todos entiendo, hemos tenido pacientes, y bueno, en mi caso yo trabajo mucho con pacientes de adicciones, y yo siempre, a mí me ha funcionado como ir a esta historicidad del sujeto, ¿no? A su historia de vida, a tratar de entender escenarios que son escenarios que se van repitiendo, ¿no? Como que solo los personajes van cambiando, pero los escenarios son escenas completamente primarias con sus figuras paternas. Entonces, me pareció súper interesante y me rompió toda esta parte que decías que tiene historicidad. Ajá. Entonces, ahí es lo que todavía, pero está bien, porque yo creo que ahí lo voy a lograr entender luego, o no sé, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía el caso de una paciente que sufrió un duelo, una depresión por duelo de objeto. Entonces, ella siempre tenía que tener un rito. Todas las noches, tenía problema de obesidad. Se compraba un chaulafán gigantesco y se ponía su música vallenata, que le recordaba a esa figura, a ese objeto de deseo, ¿no? Y comía y comía llorando. Cuando se le abrió su historia, ella recordó cuando era niña, cuando era adolescente, hacía lo mismo. Cuando su madre se iba, cogía cualquier cosa y comía llorando. Entonces, ahí es lo que no logro entender, que las adicciones no tienen historia. Perdón. No, está muy bien. Muy bien, y va en la línea de un par de preguntas que veo que acaban de aparecer, que tienen que ver con, porque vos decís, estás retomando lo que yo planteé en historia, ¿sí? Una cosa es que el paciente, claro, porque una cosa es que el paciente pueda historizar en el sentido común de historizar, ¿sí? Lo que se llama anamnesis, por ejemplo, cuando uno puede armar, cuando llega un paciente por primera vez, ¿sí? Hacemos una historización, pero en el sentido de la anamnesis médica. Es decir, a los 4 años tal cosa, a los 5 tal otra. Pero eso no quiere decir que podamos hablar de historia en el sentido psicológico del término, que es otra cosa, es decir, de la memoria inconsciente. Y vos lo dijiste muy bien, porque hablaste de esos otros primarios, que yo lo que te agregaría es que hay una situación de fragilidad del sujeto respecto a esos otros primarios. Me parece que el ejemplo que traía de la película Dulces Sueños es un buen ejemplo, porque habla situación muy frágil respecto a un otro que no estuvo a la altura de su función, ¿sí? Y entonces esto conecta con la pregunta reiterada que hacen varios de por qué, qué ocurriría con el fantasma en estos casos. Claro, lo que pasa es que o bien puede fracasar el fantasma, ¿sí? O bien puede vacilar el fantasma, o bien puede nunca constituirse y aún así ser una neurosis. El fantasma es la neurótica por excelencia, es la puesta en escena de la relación del sujeto a un objeto, ¿sí? Pero es la respuesta neurótica por excelencia. Y el punto es que cuando hay angustia es porque o bien vaciló el fantasma, o bien fracasó la constitución del fantasma, o bien se desarmó. ¿Y cuándo podría desarmarse el fantasma? Frente a una crisis subjetiva, por ejemplo, ¿no? Las crisis subjetivas dan cuenta de esos momentos de fracaso. Les cuento un ejemplo. Un paciente que supervisé hace un tiempo, donde lo que ocurría es que se trataba de una familia donde en la familia había algo que circulaba como una idea.
lo que los agrupaba como familia, que es lo que permitía sostenerlos como familia, que era la de, en esta familia nadie se da por vencido, no se da el brazo a torcer, nadie se rinde. ¿Sí? Era dicho de muchos modos distintos, pero es todo el tiempo la misma idea, ¿se entiende? O sea, son esos ideales que se de generación en generación, y que uno dice, este forma parte de esta familia, y este, a pesar de que es un hermano, no, ¿se entiende? Porque por si comparten ideales. Es que este paciente, que alguien viene a supervisar conmigo, estaba ordenado según esta idea, la de, en esta familia no nos damos vencidos. A los 2 meses de que esta analista lo atendía a este paciente, el padre del paciente se suicida. Padre del paciente, que era uno de los que principalmente sostenía esta idea de que en esta familia nadie se da por vencido. El padre que dice a nivel enunciado, nadie se da por vencido, pero en su enunciación se mató. Con lo cual, su enunciación no va por la misma vía, ¿se entiende? Dio por vencido. Y el paciente, que toda su vida se sostenía en no darse por vencido, se le viene todo abajo. ¿Se entiende? Es la realidad misma la que se viene abajo. No es que lo que se le cae es un objeto de amor, y entonces está angustiado. Cualquiera de nosotros cuando se separa de alguien o cuando está en duelo. No ese es el problema. Es que los fundamentos en los que se sostiene la realidad se vienen. ¿Se entiende? Crisis subjetiva, angustia, pero angustia traumática de la que estamos hablando acá, y ahí viene la patología. Una respuesta para intentar hacer algo con la angustia. En este caso entra en una adicción, ¿sí? Pero que la adicción es el modo de responderle a esa crisis subjetiva, que no termina donde él no termina de poder localizarse, donde antes estaba sostenido y localizado respecto de este blasón, esta heráldica. ¿Se entiende esto de aquí nadie se rinde? Donde fue justamente el padre que le transmitió eso, el que se rindió, el que se dejó caer. Bueno, espero haberlo respondido. Estamos en hora, ¿no? Sí, sí, súper bien. Muchas gracias, Leopoldo, agradeciéndote muchísimo, muchísimo de parte de todos los participantes que estamos en este encuentro. De hecho, ha sido un seminario, una charla muy enriquecedora, nos deja, creo, a todos con muchas preguntas y muchas ganas de conocer más, ¿no? Siento que nos moviliza, nos saca de la zona de confort, porque... Me alegro. Igual, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno escucha pacientes? Uno está en la zona de confort desde el lado de la interpretación, ¿no? De ver la historia, de encontrarle un sentido, y al momento en que no es esa la intervención, es como que nos moviliza y nos dice, bueno, tenemos que saber cómo intervenir, justamente, ¿no? Entonces, agradeciéndote muchísimo, Leopoldo, y bueno, chicos y chicas, como les comentaba, bueno, igual que gusto, veo varios mensajes igual de agradecimiento a Leopoldo, muy interesante. Y bueno, tal cual como les comentaba, ¿no? De aquí la pregunta es, ¿y entonces cómo intervengo? ¿Qué pasa de aquí en adelante, digamos? ¿Qué hago, no? Entonces, justamente, como ustedes saben, nosotros en Escuela de Psicoanálisis Quito tenemos siempre ese compromiso de seguir profundizando, de brindarles a ustedes formación de calidad, que ustedes sepan tal cual cómo intervenir como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, como les habíamos comentado, nosotros de aquí a continuación les planteamos un pequeño curso que son dos clases para conocer justamente las formas de intervención. ¿Sí? Estas 2 clases las vamos a llevar a cabo el 11 de agosto, que sería el siguiente jueves, y también el 1 de septiembre, que también es jueves, ¿no? O sea, son 2 jueves a las 13:30, ¿sí? Entonces, para las personas que deseen inscribirse, les contamos así brevemente los datos, ¿sí? El valor de estos 2 cursos, de estas 2 clases, es de $90, pero como ustedes saben, nosotros siempre manejamos descuentos grandes de incentivo, de apoyo para la gente que toma acción de inmediato. Entonces, efectivamente, para la gente que se inscriba dentro de las 24 horas, o sea, máximo hasta el día de mañana, tienen un descuento altísimo del 50%, entonces pagarían solo $45 por estos 2 encuentros, ¿sí? Entonces, eso, chicos y chicas, para los que estén interesados, nos contactan, ustedes de hecho, como están dentro de los grupos de difusión, simplemente nos mandan un mensaje, igual yo ahí les voy a dejar el enlace, para que puedan inscribirse y justamente podamos profundizar más, conocer más.
y justamente responder lo que es la intervención que yo creo nos convoca, ¿sí? Entonces, eso básicamente, no sé si tal vez Leopoldo quiere agregar algo más, si no nos estaríamos despidiendo y también diría, sí, te escucho, Leopoldo. No, espero que podamos encontrarnos. La verdad es que les digo, la verdad es una tremenda alegría la participación y la cantidad de preguntas que creo que llegué a responder la mitad de las preguntas. Si me detenía en cada una de las preguntas, todavía estamos por la mitad del desarrollo, pero la verdad es que me pone muy contento que estén tan interesados. De hecho, ahora voy a hacer agradeciéndoles y para también reconocer el lugar de la Escuela de Psicoanálisis Quito, porque agradezco la gestión y el inmenso interés de todos ustedes. Muy contento, ¿sí? O sea, que el psicoanálisis pueda, ¿no?, ir entre distintos países. Supongo que son de distintos lugares, así que bueno, ahora voy a hacerles un agradecimiento. Muchas gracias, Leopoldo. Y bueno, amigos, amigas, antes de despedirse, no sé si nos quieren regalar una fotografía, ¿sí? Si es que, obviamente, las personas que quieran. Podríamos, ¿no? Dale. Sí, una dale, foto. Dale, así. Es obligatorio, pero... Así la subo al Instagram, me encantaría subirla, dale. Dale, buenísimo. Si es que nos pueden ayudar, por favor, encendiendo las cámaras para hacer la captura. Por favor, las personas que deseen, ¿sí? Nos encantaría poder hacer esta foto, ¿sí? Entonces, ayúdenos, por favor, encendiendo un ratito las cámaras, yo hago la captura y nos estaríamos entonces despidiendo y seguro nos estamos viendo entonces en este curso que les comento. Listo, muy bien. Ahí voy a hacer la captura. Si es que quieren saludar, mucho mejor. Vamos a hacer un saludo, ¿ya? Ahí hago la captura. 1, 2 y 3. A ver, espérenme un ratito que tengo 3 pantallas. Ahí va la segunda. 1, 2 y 3. Y la tercera. Excelente. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Gracias, Leopoldo. Y nos vemos entonces más adelante. Les mando un saludo muy grande. Gracias, Leopoldo. Nos vemos. Buen día. Chau, chau. Chao, nos vemos. Éxitos. Gracias. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas Hasta gracias. luego. Excelente. Gracias, Leopoldo. Cuídense. Chao. Gracias a todos. Gracias. Me alegro. Interesado. Bueno, nos estamos viendo. Espectacular tu intervención, Leopoldo. Gracias por la participación. En serio, muy bueno. No, es una alegría encontrarse con la interlocución del otro lado, así que la verdad muy contento. Muchas gracias. Bueno. Gusto, gracias. Nos vemos.